Hoy, en A Su Salud, el glaucoma, principal causa de ceguera en México. Se estima que entre el 2 al 4% de la población tiene glaucoma, pero el 90% lo desconoce, ya que no hay síntomas ni dolor. Esta patología se asocia fundamentalmente al aumento de la presión de líquido en el interior del ojo y tiene en común la lesión progresiva del nervio óptico. Aparece aproximadamente a partir de los 40 años. Si no se trata, puede conducir finalmente a la ceguera. Hoy nos acompaña el doctor Jesús Moreno, cirujano oftalmólogo y director médico del Centro de Diagnóstico Oftalmológico. Nos habla de la importancia de un diagnóstico temprano. Si llevas unos días congestionado o con la nariz tapada y levantándote con dolor de cabeza y los ojos hinchados, tal vez tengas sinusitis, que es la inflamación de los senos nasales. Suele estar provocada por una infección bacteriana o viral. Hoy nos acompaña el doctor Saúl Adame, otorrino. Nos explica los cuidados que debe tener el paciente con sinusitis. Conozca más. La revisión urológica se ha consolidado como el mejor método preventivo para detectar con rapidez patologías prostáticas en el hombre. A partir de los 50 años de edad, las revisiones deben ser imprescindibles. Y si hay antecedentes familiares de cáncer de próstata en abuelos, tíos, padres o hermanos, es fundamental que estas revisiones se inicien entre los 40 y 45 años de edad. Pero, ¿en qué consiste una revisión urológica? El antígeno prostático puede ayudar a predecir el pronóstico de cáncer de próstata. Hoy, en el estudio de los especialistas nos acompaña el doctor Luis Beas, cirujano urólogo y director médico del Centro Urológico de Colima. Nos da respuestas a estas interrogantes. Bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas, desde Colima, Colima. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos y bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas, nuestro primer programa en vivo de este 2011. Bueno, deseándoles de luego lo mejor a todos ustedes y les voy a invitar muy cordialmente para que se queden a disfrutar de este espacio médico. Ya veíamos en este avance de los invitados que tendremos el día de hoy. Será de verdad muy interesante siempre el escuchar de medicina, escuchar de los métodos preventivos, los cuidados de salud básicos que debemos tener, pues debe ser siempre pues muy importante, ¿no? Es una gran además responsabilidad a usted, señor, señora en casa, pues tener que inculcar esta cultura a la familia y tener que hablar de los padecimientos que muchos de ellos son por negligencia, son por falta de conocimiento, por ignorancia, muchas de las enfermedades llegan. Y bueno, en este espacio médico que le brindamos a usted la información que seguramente le interesará a usted escuchar. Vamos a invitar para que se quede con nosotros y disfrute este espacio médico. Nos ve por internet, muchísimas gracias por vernos en www.asusalud.tv. Aquí usted ve todos los programas de la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Colima, con distintos especialistas y temas. Aquí puede usted repetir los temas las veces que usted quiera. Y bueno, siempre con un espacio para todas las preguntas. Hay un espacio donde usted puede, desde luego, dirigir las preguntas a los especialistas de cualquier parte de la República. Aquí usted puede participar, por supuesto, en este espacio de www.asusalud.tv. Vamos a saludar al doctor Jesús Moreno. Él es el director del Centro Oftalmológico de Colima. Y bueno, vamos a platicar de esta enfermedad de glaucoma, una enfermedad. Esta sí es una enfermedad, ¿verdad, doctor? Claro, ¿Cómo sí. está? Bienvenido al programa. Bien, gracias, buenos días. Buenos días y gracias por acompañarnos, doctor Jesús Moreno. Esta sí es una enfermedad, es decir, a diferencia de los problemas refractivos que estuvimos hablando en semanas anteriores, el glaucoma es una enfermedad y viene con la edad. Platíquenos de ella, por favor, doctor. Sí, el glaucoma es una enfermedad en la que se destruye el nervio óptico por muchas razones. Es decir, para que me entiendan más o menos cómo es esta enfermedad, el ojo es una pelotita y esa pelotita tiene que tener una presión, como un globo, como una llanta, por ejemplo, de un automóvil. Si no tiene presión, pues se deforma. Entonces, esa pelotita, el globo ocular, tiene un líquido dentro. Es un líquido que mantiene una presión que oscila entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Cuando esa presión aumenta, esa presión daña las paredes internas del ojo. Una de las partes más importantes y vitales para el ojo, pues es el nervio óptico. Entonces, una de las causas de daño en el nervio óptico es el aumento de la presión intraocular. ¿Por qué aumenta esa presión intraocular? Pues porque decíamos que el ojo tiene un líquido, el ojo produce un líquido y debe haber un equilibrio entre lo que se produce y lo que sale. Si ese equilibrio se rompe,
si se produce más líquido del normal o se tapa el área de filtración, pues el líquido se acumula dentro del ojo y aumenta la presión, y eso hace que las paredes internas, en este caso el nervio óptico, se empiece a dañar. Ese es un tipo de glaucoma. Es un tipo de glaucoma donde aumenta la presión intraocular. Es un glaucoma que se conoce con el nombre de crónico de ángulo abierto, cuando hay mucho aumento de ese líquido. Otro tipo de glaucoma que se puede presentar es cuando se cierra ese ángulo de filtración, esa alcantarilla, por llamarle así, que tiene el ojo por dentro, se cierra, se obstruye, ya el líquido no puede salir, el líquido se empieza a acumular y empieza a aumentar la presión del ojo. Otras razones que hay actualmente, también en glaucoma de presión baja. Y ese es un glaucoma que últimamente se ha estado estudiando mucho, porque no es necesario que aumente la presión del ojo para que se dañe el nervio óptico. En este tipo de glaucoma es por una insuficiente irrigación en el nervio óptico, y empieza a haber un deterioro por mala circulación, por hipoxia, que llamamos nosotros, y entonces el nervio óptico se empieza a deteriorar. Y al deteriorarse el nervio óptico, ya sea por presión alta o por mala circulación, empieza el ojo a perder vista en cuanto a su campo visual. Se empieza a perder el campo visual periférico lentamente y empieza a progresar hasta llegar al centro, y entonces el paciente pierde su visión. Esta enfermedad es muy importante. ¿Por qué? Porque para empezar la padecen entre un 2 a un 4% de la población mundial. Pero como es una enfermedad sintomática, es decir, que no produce molestias prácticamente, pues la mitad de estas gentes no lo saben. Y la única manera de detectar un glaucoma es pues revisando al paciente, haciendo un estudio oftalmológico para poder darnos cuenta que presentan esta enfermedad. Por eso es tan importante el glaucoma, porque como te decía, la mitad de la población prácticamente no lo sabe. Y tiene un factor hereditario muy alto. También es muy importante saberlo, porque si los papás tienen glaucoma, lo más probable es que los hijos van a tener glaucoma. Sí, en el avance justo mencionábamos que hay un alto porcentaje de personas que padecen el glaucoma, no lo saben precisamente por este fenómeno de la sintomatología, ¿verdad, doctor? Es decir, no hay un síntoma que el paciente puede decir, bueno, ya estoy empezando con esta agudeza visual. Esto es paulatino, es muy lento. Sí, es una enfermedad muy lenta. Hay mayor predisposición en algunos pacientes. Cuando hay diabetes, por ejemplo, ¿es más marcado esto? Sí, la diabetes es un factor de riesgo. La diabetes, la hipertensión arterial, la edad, el tabaquismo, por ejemplo, es un factor muy, muy importante sobre todo en el glaucoma de presión baja, en el que la circulación del nervio óptico se ve afectada. El tabaco es uno de los factores más importantes de riesgo. Doctor, entonces, ¿a partir de qué edad? La única manera de llegar a tiempo a esta enfermedad del glaucoma es, bueno, haciendo el diagnóstico oportuno. ¿Esto se debe hacer a partir de qué edad? Se debe hacer desde niño. Hay que revisarse desde pequeño. Sí. Porque usted mencionó antes de entrar al aire que hay un glaucoma pediátrico congénito, ¿verdad? Sí. Hay niños que nacen con glaucoma. Estos niños tienen una malformación en el ángulo de filtración de ese líquido que comentábamos hace rato, nacen con esa área de filtración obstruida y inician con glaucoma, inician con aumento de la presión intraocular. Entonces es muy importante detectarlos desde recién nacidos. El pediatra debe estar capacitado para, en cuanto nace un niño, detectarlos. Realmente ya vienen prácticamente con el glaucoma esos niños. Y se detectan porque son niños que tienen ojos un poquito más grandes, las córneas son un poco más grandes, y eso tiene que hacernos sospechar de que ese niño pueda tener un glaucoma. Muchas veces decimos, pues el niño nació muy ojón, es un niño de ojos grandes y bueno, realmente no es una deformidad, sino es un glaucoma lo que puede ocurrir. Aquí estamos viendo precisamente esa agudeza visual, cómo se pierde con este problema del glaucoma. ¿Eso es qué, doctor? ¿En qué evolución ve usted ese ejemplo? Eso ya es un glaucoma avanzado. Prácticamente estamos viendo que tiene visión central nada más. Ya está perdiendo todo el campo visual. Campo doctor, visual periférico. A ver, así como en la vista, vamos, este es un padecimiento entonces que viene con la edad, que es en un alto porcentaje, que tiene predisposición genética, etcétera, etcétera. Pero todos vamos a experimentar esto. ¿Y lo podemos frenar? ¿Y lo podemos curar si hacemos esa medicina preventiva? Sí, claro. Detectado a tiempo, el glaucoma actualmente no tiene que dejar ciego a ninguna persona. Un glaucoma que no se trata termina en ceguera. Termina en ceguera. Entonces, ¿irreversible? Irreversible.
Totalmente. Cuando el nervio óptico se daña es como cuando tienes una sección en un nervio en la columna y quedas paralítico, ¿no? El tejido nervioso es muy difícil que se recupere. Entonces es muy importante evitar la progresión de este daño. Cuando se detecta a tiempo, se puede evitar. De hecho, hay signos que nosotros podemos saber de pacientes que pueden tener predisposición a tener glaucoma. Por ejemplo, pacientes que tienen una cámara anterior del ojo muy estrecha. Esos pacientes en algún momento de su vida van a presentar un glaucoma. Entonces se puede evitar ¿cómo? Pues haciendo actualmente un procedimiento quirúrgico con el láser que se llama iridotomía. Con un láser que se llama JAK láser podemos hacer una perforación en el iris para que exista una comunicación entre las dos cámaras del ojo y el líquido pueda filtrar fácilmente. Pues allí podemos hacer una medicina preventiva. Vamos a ver unas imágenes del procedimiento quirúrgico que se hace precisamente para el glaucoma y quisiera que nos lo explicara doctor Jesús Moreno. Más adelantito, Memo, si me corres un poquito las imágenes. Es el procedimiento que se hace para el glaucoma, doctor. Bueno, ¿es medicamentoso el tratamiento de primera instancia cuando es detectado a tiempo? Sí. ¿Y quirúrgico en qué etapa? Quirúrgico cuando no responden a tratamiento. El glaucoma no se opera o se opera solamente cuando no responde a los medicamentos con los que contamos actualmente. ¿Esto es el diagnóstico, doctor? Ahí se está tomando la presión del ojo. La imagen, Memo. Ese es un aparato que se pone en la lámpara hendidura que nosotros usamos, o biomicroscopio, y se llama tonómetro de Goldman. Es un tonómetro de aplanación. Ese aparatito aplana la córnea y mide la presión del ojo. Importantísimo esto, doctor. Sí. Y se lleva segundos, ¿verdad? Es decir, bueno, es muy rápido, vamos. Es muy rápido. De hecho, deberíamos de tener campañas constantes para tomar la presión a la población y ahí podríamos encontrar a muchas personas que tienen glaucoma y que no lo saben. Y que pueden quedar ciegos. A ver, regrésate a la imagen anterior. Este es un procedimiento ya quirúrgico, doctor. Bueno, sí, ahí es un procedimiento que se llama trabeculectomía. Sin embargo, parece ser que eso que está haciendo es un facomulsificador. Se está haciendo una cirugía combinada, una cirugía de catarata con una cirugía de glaucoma. Aunque el procedimiento es algo parecido, doctor, bueno, son distintas técnicas desde luego, ¿no? Sí. Pero aquí, ¿qué hacen ustedes? ¿De triturar? ¿Qué es lo que se forma? Lo que hacemos en el glaucoma, cuando la presión está aumentada, es hacer una válvula con el mismo tejido del ojo, con la misma esclera. Hacemos un corte en la esclera, es un cuadrito que hacemos junto a la córnea, y levantamos, nosotros llamamos un flap, y por ahí hacemos una perforación. ¿No, doctor? Ahí está, exactamente. Ahí se está haciendo, está levantado el flap, está doblado, es parte de la esclera que va hacia la córnea, y ahí hacemos una perforación, es una comunicación para que el líquido, es un dren, para que el líquido fluya fácilmente a través de esa perforación. Se cubre con ese tejido, ese mismo tejido que se llama esclera, y por ahí filtra el líquido que no puede filtrar normalmente por los mecanismos habituales del ojo. Muy bien, bueno, pues aquí está usted viendo, amigo televidente, la importancia de un diagnóstico temprano. ¿Esto a partir de los 40 años, doctor? Sí, es importante. En los 40 años aumenta mucho más la incidencia de glaucoma crónico simple de ángulo abierto. Pero hay muchos otros tipos de glaucoma, como el glaucoma de ángulo cerrado, que se puede presentar a etapas más tempranas, el glaucoma postraumático, el glaucoma diabético. El traumático es muy fácil de presentarse en niños, en todas las edades. Cualquier traumatismo en el ojo puede hacer que el iris se desprenda. Eso se llama una recesión del ángulo del iris. Al desprenderse, ya el líquido del ojo ya no puede filtrar tan fácilmente. Entonces, todas las personas que tienen un traumatismo a veces es muy leve y piensan que es normal, no acuden a revisarse, termina el proceso inflamatorio como debe terminar naturalmente un proceso inflamatorio, pero deja una secuela. Después empieza a tener aumentos de la presión intraocular, no se da cuenta porque en presiones entre 20 y 30 o hasta 40 en algunas personas no les da molestias. Y cuando acuden con nosotros es porque ya tienen un campo visual muy disminuido. Entonces, todo paciente que recibe un traumatismo, por más pequeño que sea, es muy importante que se revisen para ver si no hubo una recesión o desgarre de ese ángulo del ojo y ver que no vaya a producir a un futuro un aumento de la presión intraocular. Doctor, me imagino que aparte de asintomático, el paciente como que en la primera etapa de desarrollo del glaucoma, como que empieza a aprender a vivir con ello y se da cuenta cuando empieza a chocar, o sea, llega a ese extremo de que el paciente pierde su campo visual y choca, golpea. Sí. El campo visual se pierde primero en la periferia.
y poco a poco va disminuyendo. Empiezan a ver después a través como de un tubo. Y no se dan cuenta. No se dan cuenta hasta que empiezan precisamente como tú dices, a golpearse y están perdiendo el campo visual periférico. Llega un momento en que empiezan a ver como si fuera a través de un popote. Es cuando esto ya está muy, muy avanzado. Por eso la importancia de checarse a tiempo. Dice la importancia de checarse a tiempo y evitar accidentes, ¿no? Imagínese una persona que maneja, me imagino que también disminuye su campo visual. Sí, definitivamente. No ven el espejo retrovisor, por ejemplo. Tienen que estar volteando, porque haz de cuenta que andan viendo por un tubo. ¿Sí? Que traen unos pues hay que hacer binoculares. campañas, doctor, campañas para que la población se dé cuenta de este padecimiento que es común, es muy y de alto porcentaje en la población, y pues por la ignorancia justo, ¿no? No sabemos, aprendemos a ir con el padecimiento y no hacemos caso, no hay dolor, ¿verdad? No, en el glaucoma crónico simple de ángulo abierto normalmente no hay dolor, no hay ninguna molestia. La única forma de detectarlo es explorando al paciente. En el glaucoma agudo, en el glaucoma de ángulo cerrado sí hay dolor, y un dolor muy, muy intenso. Un dolor insoportable que hace obviamente acudir al médico. Y ese tipo de glaucoma es muy agresivo, el glaucoma de ángulo cerrado. Si no se resuelve en las primeras 24 horas, el paciente normalmente queda sin ver. Entonces es muy importante que alguien que tenga un dolor importante en el ojo acudan inmediatamente con el oftalmólogo para que se haga el diagnóstico y resolverlo inmediatamente. Actualmente se resuelve muy fácil con el láser. Con el Jack láser se hace un procedimiento que se llama iridotomía, y el glaucoma se resuelve inmediatamente. Antes tenía que ser quirúrgico. Cuando contamos con el láser es más fácil ahora. Claro. Pero hay que hacerlo, hay que resolverlo rápido. Si no, en 24 o 48 horas queda sin ver y es irreversible. Bueno, pues aquí está bien escuchando usted, amigo televidente, la importancia de este tipo de revisiones periódicas. Y bueno, después de cierta edad es forzoso, obviamente, cuando hay un cambio en su vista, usted tiene que atenderlo. Vamos a invitarle para que se acerque al Centro Oftalmológico aquí en Colima, con el doctor Jesús Moreno, director médico del Centro Oftalmológico, a quien le agradezco el que nos haya acompañado en este primer programa del 2011, doctor. Felicidades, que sigas teniendo muchos más. Muchas gracias, doctor, muy amable. El doctor Jesús Moreno, director médico del Centro de Diagnóstico Oftalmológico aquí en Colima. Vamos a platicar con el doctor Beas, que ya está con nosotros el doctor Beas, el doctor Saúl Adame, ¿verdad? Ya vamos a platicar con ellos en relación a los distintos temas que usted ya estuvo escuchando en este avance. Vamos a la pausa comercial, regresamos con usted a Su Salud, el programa de los especialistas. La vitamina C. La vitamina C o ácido ascórbico es un nutriente esencial para los mamíferos. Su presencia es necesaria para ciertas reacciones metabólicas en todos los animales y plantas. Es creada internamente por casi todos los organismos y pertenece al grupo de las vitaminas hidrosolubles. Esta vitamina no aparece en alimentos de origen animal. La vitamina C se encuentra en la gran mayoría de frutas y verduras. Los que tienen mayor contenido son los pimientos, cítricos, coles, coliflor, espinacas y papas. Frutas como el plátano, mango, manzana, piña y melón. Es esencial para el desarrollo y mantenimiento del organismo, por lo que su consumo es obligatorio para mantener una buena salud. La vitamina C sirve para evitar el envejecimiento prematuro, facilita la absorción de otras vitaminas y minerales. La carencia más grave de la vitamina C se conoce como escorbuto, que se observa con mayor frecuencia en ancianos y desnutridos. Consuma frutas de la temporada, son ricas en vitamina C y prevenga las enfermedades propias de la temporada como gripe o catarro. Informando a su salud, el programa de los especialistas, marcando la pauta. Bien, continuamos en A Su Salud, amigos. Gracias. En Tecomán nos sintoniza por el 51. Muchísimas gracias. Bueno, enseguida vamos a tocar de otro tema muy interesante, señor. Usted ya se fue de vacaciones, muy a gusto. Seguramente estuvo ya, pues, no sé, con todas estas fiestas. La verdad es que uno aumenta de peso y se pierde la disciplina, ¿no? Si hacía deporte, etcétera. Hay algunos cambios en el organismo, es muy importante que usted lo sepa y que es fundamental el que usted los esté monitoreando, así como escuchamos al doctor Jesús Moreno en relación a lo que es el glaucoma y distintos padecimientos de la vista que van con la edad y que son importantes checarlos a tiempo. Bueno, así también en otro papel muy importante, las enfermedades propias del hombre. Estamos hablando de la especialidad conocida como urología. Nos acompaña el doctor Luis Beas, director del Centro Urológico de Colima. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Muy buenos días, Joel, ¿cómo estás? Bien, doctor, muchas gracias. En este primer año, pues estamos entrados muy nutridos, ¿no? Mucha información, muchos temas de conciencia social en donde tenemos que hacer medicina oportuna y su área, doctor, su especialidad es una también muy importante. Sí, así es, Joel, un tema que se me hace sumamente interesante, la revisión oportuna, ¿sí?
Y si me permites hacer una reflexión antes de esto, es desearle a todos tus televidentes que hayan pasado una feliz Navidad, que tengan un año 2011, qué mejor que un médico se los desee, lleno de salud, que se chequen, que sea un año en donde tengan mucho cuidado para revisarse, para llevar a cabo dietas o tratamientos oportunos, ¿no? Y creo que estos deseos caen directamente sobre el tema que vamos a tratar, de la revisión o los chequeos médicos, ¿no? Así como es necesario hacerlo en urología, creo que todas las áreas de la medicina es importante hacerse una revisión. Y hacerse una revisión o un chequeo quiere decir, bueno, hacer una detección temprana. Y hacer una detección temprana quiere decir hacer un tratamiento oportuno, y hacer un tratamiento oportuno quiere decir vivir, porque el problema que nosotros vemos como urólogos, y creo que todos los especialistas, existen enfermedades en las cuales desgraciadamente las vemos en la mayoría de los casos en una forma muy avanzada y con tiempos de sobrevida muy cortos. ¿Por qué? Porque no se hace un tratamiento oportuno, porque no se hizo una detección temprana. Esa es la primera pregunta que le voy a plantear, doctor Luis Beas. Usted, con su experiencia y con tanta, en su especialidad, usted va constantemente a congresos a nivel internacional, viaja, tiene una revista muy importante a nivel internacional, es director editorial usted de ella. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué la falta de esa revisión oportuna? ¿Por qué la gente no acude? ¿Por qué el hombre en este caso no acude oportunamente a esa revisión? Mira, Joel, muy, muy interesante tu pregunta, pero esto se enfoca principalmente, la pregunta que me estás haciendo lo podemos enfocar principalmente al cáncer de próstata. Aunque se puede también incluir aquí el cáncer de riñón, el cáncer de vejiga, cualquier tipo de cáncer, ¿no? La urología es una especialidad de cáncer, es una especialidad oncológica, y obviamente, como todos los cánceres, tienen que detectarse a tiempo. Y una cosa que la gente debe entender, o que los televidentes deben aprender, es que la mayoría de los cánceres al principio son silenciosos, no dan ningún síntoma. Y esto es lo que yo creo que es uno de los factores principales para que las personas no se chequen a tiempo. Existe esa cultura o esa manera de pensar de que ¿para qué voy con el doctor si yo me siento bien? Y únicamente se acercan a uno cuando los pacientes tienen problemas o tienen síntomas. Pero esto es algo que yo siempre recalco en la consulta, y sin embargo, a pesar de todo esto y de las campañas que ha habido a esto, la gente, y sobre todo los hombres, son reacios a veces para checarse. Específicamente estamos hablando de la próstata, pero aquí me puedo referir a cualquier tipo de enfermedad. Puede ser puede ser la desidia, el pudor que tienen los pacientes para ir a checarse, puede ser, aquí podemos estar involucrados el gobierno con el sector salud, en donde a lo mejor hace falta más campañas, más información a la gente. Podemos estar involucrados los médicos, nosotros también particulares, que tenemos que hacer campaña con todos los enfermos, aunque vengan por otros padecimientos. Pueden ser también responsabilidad de las instituciones del sector salud. O sea, hay muchos puntos que concluyen a que desgraciadamente las cifras o las estadísticas en cuestiones específicamente de cáncer de próstata son muy tristes. ¿Por qué? Porque el 85 a 90% de los enfermos que nos llegan a los consultorios de los urólogos, sea a nivel privado, institucional y en todos lados, llegan en etapa avanzada, donde ya no se les puede ofrecer un tratamiento curativo. ¿Por qué? Porque ese cáncer avanzó, ese cáncer infiltró, ese cáncer dio molestias, pero estuvo muchos años oculto, donde no dio síntomas, y por eso las personas no acuden, y uno en esos momentos lo puede uno detectar. Llegó tardíamente el paciente, por lo tanto pues es muy complicado, ¿no? Entonces es la idiosincrasia, juega un papel importante. En general yo creo que el machismo, el pudor, el miedo a ser explorados rectalmente, sí, y el miedo a saber que tenemos un cáncer. Sí, todos esos factores, y podríamos mencionar algunos otros más, si nos metemos un poco más en detalle, pero pues todo esto hace que tristemente a veces las cosas no se... Y esto no me refiero nada más a la urología, yo creo que esto lo pueden ver en cualquier especialidad, ¿no? En cualquier especialidad vemos a veces en los hospitales los casos que llegan sumamente avanzados, con casos tristes de veras, y uno les pregunta a los pacientes, ¿pero por qué no he venido antes? No, pues es que no me dolía. No, pues es que yo pensé que se me iba a quitar con este remedio. No, pues que compré esta medicina
medicina que había anunciada en la televisión y que era una medicina milagrosa y me la estoy tomando. No, porque yo fui con el boticario y él me recetó y él me dijo que con esto me iba a curar. Entonces, hay precisamente esa falta de información, y hay gente muy viva que se aprovecha de esa angustia de los enfermos para muchas veces sacarles dinero a los enfermos sin tener la experiencia de un especialista, ¿no? Así es, complicando el cuadro de diagnóstico, alargando el padecimiento, y bueno, obviamente ya un paciente con cáncer invadido, una metástasis, que es complicadísimo. Es un paciente que además de que los tratamientos son muy costosos, ¿no? Sí, así es, volvemos a lo mismo, un tratamiento, un diagnóstico temprano es un tratamiento oportuno, y el tratamiento oportuno sale más barato. Hay una frase muy trillada en la medicina, que es: más vale prevenir que curar, ¿no? El problema es que a veces no se lleva a cabo esto. Te voy a platicar ahorita precisamente un caso que tengo precisamente hospitalizado, un señor de 52 años con un cáncer de próstata. Ese paciente se lo diagnosticaron en Estados Unidos, en un chequeo. No tiene absolutamente ningún síntoma, es una persona completamente normal, y es un cáncer localizado, que ese paciente lo operamos, y con la operación que se le hizo se va a curar. Si ese paciente se deja 3, 4 años más, ya no tiene posibilidades de curarse. Y muchas veces dicen que en Estados Unidos las medicinas se hacen muy bien y que son que es una medicina del primer mundo. Sí es cierto, tiene muchos avances, al igual que los mismos en México se hace. Sin embargo, la cuestión es que allá hay más cultura, y los pacientes acuden en una forma más temprana a diagnosticarse. Las mejores cifras de sobrevida en determinados tipos de cáncer los tienen precisamente, sobre todo de próstata, en los hospitales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. ¿Pero por qué crees? Porque a fuerzas tienen que ir a checarse. Entonces ahí los detectan a tiempo, y entonces la mortalidad o la sobrevida es larguísima, y uno puede decir qué buenos son los doctores de Estados Unidos. Bueno, si a mí me pasan los pacientes de cáncer de próstata en etapa inicial curable, pues yo tendría la misma sobrevida con mis enfermos aquí. Lo que pasa es que el cáncer en su etapa inicial es curable, ¿no? El cáncer se cura. Es la importancia de detectarlo a tiempo, ¿no? Aquí la cuestión es llegar a tiempo. Esa es y tener la cultura de la prevención. El cáncer, doctor, entonces generalmente es encontrado por accidente. Es decir, siempre que hay un es que resulta que tenía cáncer, ¿no? Bueno, se encuentran cánceres a veces de manera, como nosotros llamamos, incidental, ¿no? Vienen a checarse de una cosa y se les encuentra otra, ¿no? Y esto, la revisión urológica no nada más implica para el cáncer. La revisión urológica implica desde el niño recién nacido, que nace, y que se le revisen sus genitales, que lo haga un pediatra, que chequen los genitales, que no tenga alguna malformación, porque también eso llega a pasar, que no lo revisan bien y tienen malformaciones congénitas en la conformación de sus genitales, embriológica, y esto también causa problemas. O un tumor de testículo, que el muchacho joven, que desgraciadamente los tumores de testículo son en pacientes de 15 a 30 años, que les crece, no les duele, les empieza a crecer, y por no revisarse o por pena decirles a sus papás, no se checa a tiempo, y el cáncer de testículo también es relativamente común. Así es, o sea, hay enfermedades silenciosas, ¿no? Hay asesinos silenciosos, ¿no? El colesterol mismo, los triglicéridos mismos, el primer síntoma de un problema de colesterol puede ser un infarto, y no duele. Y todas esas cosas los televidentes, aunque me estoy saliendo del tema de la urología, pero esto es hacer cultura y médica y educación médica, implica pues que deben de acudir, y precisamente el médico familiar y el médico general forman un bloque de primera línea de mucha importancia. Desde ahí debe de venir la educación del médico familiar, y el médico familiar debe de investigar sobre el enfermo. No, si el paciente llega con gripa, es un paciente de 60 años, llega con gripa, bueno, pues no más curarle la gripa, o sea, decirle que se cheque su próstata, que se haga un colesterol, que se hagan unos triglicéridos, que le midan la presión en el ojo para el glaucoma, o sea, muchas cosas, ¿no? O sea, desde ahí viene todo el problema, ¿no? O sea, el médico de primer contacto juega un papel muy importante para orientar al paciente, desde luego, para derivarlo al especialista en caso de que se tenga algún padecimiento. Después de buena edad, entonces, ¿sí hay esos cambios naturales, doctor? Sí, así es. Ahora, hablando del cáncer más frecuente en los hombres arriba de 55 años de edad, que es el cáncer de próstata, bueno, pues aquí obviamente resalta la gran importancia de una detección oportuna, ¿no? Es el Papa Nicolau de los hombres, podríamos decir, ¿no? Entonces, a ver, ¿en qué consiste una consulta? Yo voy a ir con el doctor Veas el día de hoy, yo tengo 45 años y quiero empezar a hacer medicina oportuna, o 40, entre 40 y 45 años es el margen promedio, ¿no?, para empezar a visitar. Si hay antecedentes, déjame aclarar esto, si hay antecedentes de cáncer de próstata en la familia, hay entre 40 y 45 años. Okay. Si no hay antecedentes de cáncer en la familia, estoy hablando de familiar directos, hermanos o papás, puede ser entre 45 y 50 años de edad. ¿No tíos?
No, hermanos directos, también tío se puede, pero más se asocia con el padre. 5 veces más la posibilidad de tener cáncer cuando un padre ha tenido cáncer de próstata. Muy bien. Entonces, el chequeo debe de ser, se tengan síntomas o no se tengan síntomas. Eso es muy importante porque los enfermos dicen, oye doctor, ¿y cuáles son los síntomas del cáncer para ver si ya tengo que ir a checar? No hay que esperar a tener síntomas, no hay que empezar a tener ningún síntoma, hay que checarse. Porque el paciente, el cáncer de próstata principalmente es asintomático, es silencioso, podríamos decir al principio. Y la consulta implica pues una revisión, una historia clínica, en donde obviamente no nomás yo me limito a la cuestión de la próstata, me limito pues a la presión, tomar la presión, una revisión de los genitales, una revisión, les hago ultrasonido del riñón también, porque también los cánceres de riñón últimamente se han estado detectando a tiempo, como hace 20 años, precisamente porque el ultrasonido es muy sensible precisamente a las masas renales, a los tumores de riñón, y a veces se los encuentra uno, vinieron por otra cosa y les encuentra uno un tumor de riñón, y la mayoría son cancerosos. Entonces el chequeo es así, llega a la consulta, los revisa uno, los interroga a ver si ya hay síntomas que muchas veces pueden pasar inadvertidos para el enfermo, porque muchas veces el enfermo dice, no, yo orino perfectamente bien, no tengo ningún problema. Y lo que pasa es que eso a veces no es cierto, porque esto es como cuando uno ve a un niño todos los días, ¿no? Crece, el niño no se da cuenta de que está creciendo el niño, pero lo deja ver más algún determinado tiempo y dice, oye, qué grandote está tu hijo. Así pasa con los síntomas urinarios. El paciente le va cambiando progresivamente sus síntomas y entonces el paciente no se da cuenta, pero cuando uno le hace los estudios y le mide el flujo de la orina, ya se ven que hay problemas de que la próstata ya tiene algún trastorno. Bien, doctor, pues aquí la importancia también en otra de las distintas especialidades, la urología, la revisión urológica oportuna, pues lo importante que esta tiene, ¿no? Desde jóvenes, algún cambio, usted tiene que acudir para una revisión oportuna, o bien, después de los 40, 45 años se tiene predisposición hereditaria, bueno, hay que acudir, porque a tiempo el cáncer es curable. Esto es lo importante que usted debe de saber, que el cáncer detectado a tiempo, pues es tratable, es curable. Hay distintos tratamientos, doctor, para esto, desde luego detectado oportunamente. Sí, así es. Acuérdense que la próstata se enferma de hay muchas cosas que pueden enfermar a la próstata, infecciones, tumores benignos, tumores malignos, quistes, tuberculosis, hay muchas, pero lo más común es el crecimiento de la próstata propio de la edad. Así como nos salen canas, nos salen arrugas y envejecemos, la próstata sufre cambios naturales. La hipertrofia. Por la edad, ese es el crecimiento de la próstata. Esto es como pues una cosa natural, como tener canas, como tener arrugas. Sin embargo, las canas y las arrugas no nos causan ningún problema ni nos estorban. Y la próstata, por el lugar donde está, precisamente estorba para orinar. Pero esto es el crecimiento benigno, el crecimiento, podríamos decir, natural. Pero por ser natural no quiere decir que no se tenga que atender, pero da problemas. Así es. Y otra cosa es el cáncer, que pueden estar juntos. Y obviamente del primero normalmente la gente no se muere, los pacientes no se mueren, sobre todo si no se dejan avanzar mucho el crecimiento de la próstata, pero del cáncer, pues en Estados Unidos se mueren alrededor de 40,000 norteamericanos de cáncer cada año. Aquí las cifras, las estadísticas son un poquito menos confiables, pero mueren más o menos alrededor de 7,500 mexicanos cada año de cáncer de próstata. Doctor, y el diagnóstico es muy valioso para usted, el diagnóstico que le realiza probablemente al paciente, es decir, de toda la función sexual, porque va muy ligado la función sexual con la próstata, y luego pues todos esa función urinaria también, es decir, al paciente lo tiene usted que encuentra, es muy amplia, es una gama importante de enfermedades y padecimientos. Sí, es como todas las especialidades, la historia clínica va enfocada precisamente al área por la cual se está atendiendo al enfermo, ¿no? Yo veo también la cuestión sexual y eso también lo interrogo y lo exploro con los enfermos. Pero sí, el chequeo de la próstata, implica hacer una serie de estudios, el famoso prueba esta que está en la sangre, que vale la pena aclarar que es un estudio muy útil, pero no es por sí solo, no descarta una enfermedad ni un cáncer de la próstata. Entonces muchas veces se hace una medición del tamaño de la próstata, ya sea por tacto, por ultrasonido, y sobre todo si hay alguna discrepancia entre los síntomas, los exámenes, el ultrasonido, entonces muchas veces se tiene que llegar a hacer otros estudios ya más especializados precisamente para tener el diagnóstico temprano y poder dar un tratamiento oportuno y obviamente garantizarle la vida al enfermo durante muchos años. Muy bien, doctor, vamos a invitarlos para que pues también se acerquen al Centro Urológico de Colima haciendo todo este tipo de revisiones oportunas al año. Iniciamos el año, señor, pues acérquese a su médico especialista y pase la prueba.
Si se detecta algo, tempranamente, recuerde, hay tratamientos. Doctor Luis Veas, como siempre, un placer. Muchas gracias, Joel. Y si me permites aprovechar también porque acaba de pasar el día 6 de enero el Día de las Enfermeras, para felicitar a todas nuestras compañeras pilares en la atención de los pacientes dentro de los hospitales y muy queridas de todos los médicos, sí, por ser compañeras de trabajo. También las felicito en forma importante. Bueno, un abrazo para todas las enfermeras en su día y, por supuesto, a todas, hay las enfermeras, ¿cómo se llama? Ahí en el Centro Hospitalario Unión, a todas ellas, muchísimas gracias, en el Centro Médico, en fin, en todas las instituciones de salud. Un abrazo y felicidades. Okay. Enseguida viene el doctor Saúl Adame, sí, en los problemas, por ejemplo, de sinusitis, doctor, que son gripes descuidadas o que no se trataron a tiempo. Hay problemas muy graves y ya está con nosotros el Por doctor cierto, Saúl Adame. acaba de ser nombrado vicepresidente del Colegio Médico del Estado de Colima, que va a entrar en funciones de presidente dentro de 2 años, y también le quiero dejar una felicitación. Bueno, pues aquí está con nosotros, lo felicitamos, doctor. Felicidades al doctor Saúl Adame. Gracias, doctor. ¿Vicepresidente fue nombrado? Bueno, entramos a una competencia, a una elección, y bueno, afortunadamente los compañeros colegiados, agremiados, presidentes de los diferentes colegios nos dieron esa confianza. El día 20 de este mes el doctor Ángel Aguirre toma protesta como presidente del colegio y yo lo acompañaré como vicepresidente estos 2 años, y bueno, en 2013, enero de 2013, si Dios nos permite, tomaremos la presidencia del Colegio de Médicos del Estado de Colima. Bueno, pues felicidades, doctor, por todo eso, ¿verdad? Y así vamos a platicar con usted de lo que son las sinusitis, estas enfermedades, también por pues padecimientos que en descuido nos llevan a estos extremos. Vamos a platicar de todo esto, sus diagnósticos, su tratamiento con el doctor Saúl Adame. Bien, doctor Veas, pues feliz año. Feliz año. ¿Cómo Igualmente, le pinta el año? me pinta muy bien, estoy muy optimista, con mucha ganas de seguir trabajando y contento por estar en tu programa, como siempre. La sociedad ha hecho conciencia de acudir tempranamente, el mensaje está llegando. ¿Cómo siente usted? Este programa, créeme lo que a mí me ha parado mucha gente en la calle, donde quiera que llego, y todo el mundo se expresa muy bien del programa. Los mismos médicos aprendemos de esto, entonces de otra especialidad, entonces obviamente la gente le va a servir. Ojalá y tomen en serio todos estos conceptos que expresamos aquí, porque créanme lo que esto es prácticamente en un detalle de los que estamos mencionando aquí puede estar la vida de un enfermo. Gracias, doctor. Y bueno, estriba desde luego este programa en todos los especialistas, en todos ustedes aquí en Colima, para quien no me canso de dar las gracias, de todos los que están apoyando este proyecto, y que gracias pues a la difusión de todo este conocimiento, pues es hacer conciencia médica y acudir tempranamente a las revisiones. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a la pausa comercial y vamos a regresar de inmediato con ustedes en vivo desde la ciudad de Colima. Participe, llámenos enseguida al doctor Saúl Adame con este otro tema, lo que es la sinusitis. Los minerales y su importancia en la dieta diaria. Los minerales son elementos químicos imprescindibles para el normal funcionamiento metabólico. Circulan por el torrente sanguíneo. El agua recorre los distintos compartimentos corporales llevando electrolitos, que son partículas minerales en solución obtenidos a través de los alimentos. Los minerales se pueden dividir de acuerdo a las necesidades que el organismo tiene de ellos. Los macrominerales, también llamados minerales mayores, son necesarios en cantidades mayores de 100 miligramos por día. Entre ellos, estos son los más importantes: sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio y azufre. Los microminerales, también llamados minerales pequeños, son necesarios en cantidades muy pequeñas, obviamente menores que los macrominerales. El cumplimiento de una dieta alimenticia equilibrada contempla y aporta las cantidades requeridas de estos minerales, ya que se encuentran presentes tanto en alimentos de origen animal como en frutas y verduras. Recuerde, los minerales no deben ser administrados sin razón que los justifique, ya que puede representar un riesgo para la salud. A su salud, el programa de los especialistas. Bien, amigos, continuamos en la Su Salud, ahora con el doctor Saúl Adame. Bienvenido, doctor, nuevamente, gracias por acompañarnos. Y bueno, platicar de este otro padecimiento, la sinusitis. Vamos a hablar de sus causas, su método diagnóstico, en fin, los cuidados que esto debe tener, ¿no? Bien, Joel, con mucho gusto. Efectivamente, bueno, antes de iniciar en el tema, permíteme también desear una feliz Navidad a todos los televidentes de tu programa, así como una felicitación a todas nuestras amigas enfermeras
del sector salud, ya bien en lo público y en lo privado, que son personajes que nos apoyan muchísimo, que sin ellas y porque ellos también hay enfermeros, pues nuestro trabajo sería mucho más complicado. Los médicos o nuestros pacientes no saldrían tan bien librados sin el apoyo de nuestras amigas y amigos enfermeros, ¿no? Y bueno, fue el día de ayer, antier, día 6. Su día. ¿Cómo no? Pues una felicitación nuevamente a todas las enfermeras. Y bueno, la sinusitis, doctor, que es uno de los padecimientos también que pues son frecuentes por descuidos, en fin, ¿cuál es su causa principal? Bien, bueno, estamos en principio de año y como lo acaban de comentar el doctor Moreno, el doctor Beas, es importante iniciar con un chequeo, un check-up, le llaman los gringos, en todos los aspectos, y bueno, desde el cerebro, los ojos, los oídos, la garganta, el corazón, los pulmones, los riñones, las vías digestivas, todo es importante. Y definitivamente, bueno, el tema de sinusitis, precisamente por temporada también, las gripes mal cuidadas o mal tratadas pueden llegar a convertirse en un problema de sinusitis. ¿Es la principal causa? No, de sinusitis aguda sí, que vamos a definirla en sinusitis crónica y sinusitis aguda. La sinusitis aguda realmente es un catarro constipado, donde, bueno, tienen problemas de una gripe, se convierte en un problema ya de congestión nasal, de dolor de cabeza, de fiebre, de decaimiento, puede dar problemas a oídos, a problemas a garganta, y normalmente con un tratamiento médico adecuado se soluciona. Y tenemos un problema de sinusitis crónica en gente que por muchos años va teniendo problemas también de nariz tapada, de un lado bilateral, con dolores de frente, básicamente ellos refieren dolor en esta parte de la cara, donde se inflaman los senos. Senos son cavidades en la cara que tenemos, que son los senos frontales, los senos maxilares, hay etmoidales, hay esfenoidales, y esto, bueno, con el tiempo va desarrollándose, van avanzando hasta de manera que ya es muy molesto para las personas. Afortunadamente no es un problema que ponga en peligro la vida, pero sí es muy molesto para dormir, para estar desarrollando un trabajo adecuadamente, y puede tener pues complicaciones, ¿no? Y la complicación se viene cuando el paciente se automedica, ¿no, doctor? Normalmente esto es muy de automedicarse, vamos. Sí, vamos, de pronto los medios de comunicación nos ganan, y hay medicamentos antigripales que los recomiendan mucho, y la gente al inicio está bien tomarlos, pero cuando los están tomando con mucha frecuencia, hay una automedicación, esto se complica más. Los antigripales tienden a secar el moco y evitar que salga, entonces hay una constipación, un acúmulo de secreciones. Esto el moco tiene proteínas, y estas proteínas, las bacterias pueden desarrollar un proceso infeccioso y desarrollar una sinusitis infecciosa, con dolores muy intensos de cara, de cabeza, que complican a los oídos, pueden complicar también a los ojos, porque estamos relacionados a través del conducto nasolagrimal con los ojos, y dar problemas de conjuntivitis o abscesos periorbitarios, y entonces se van complicando más esta situación, ¿no? Bien, doctor, entonces aquí lo ideal, pues obviamente lo indicado es que sea atendido por su especialista. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que indicar el medicamento adecuado, si es necesario el antibiótico o no, y el tiempo es muy importante, ¿no? Claro, claro. Aquí ya en la sinusitis aguda, bueno, los médicos generales y otras especialidades podemos atenderlo, los pediatras, con mucha frecuencia los niños, y se pueden solucionar médicamente. Los problemas crónicos es donde ya ahí sí es necesario que sea un especialista el que los atienda, porque vamos a decir que la sinusitis es el efecto, es lo que vemos, es lo que sentimos, pero realmente el problema hay que ir a la causa de la sinusitis. Yo lo comparo, la comparación
con la diarrea. O sea, la diarrea es el efecto, el dolor abdominal, los cólicos, pero las causas pueden ser una amibiasis, una parasitosis, pueden ser cólera, puede ser una gastroenteritis por bacteriana. Entonces, esa es la causa. Pues realmente tenemos que ir a buscar la causa nosotros de la sinusitis. ¿Y cuál es la raíz, doctor? Las causas principales de una sinusitis, enumerándolas en orden de importancia o de frecuencia, son una desviación del tabique nasal, una desviación del tabique, que haya habido un traumatismo previo, se desvía el tabique, obstruye los conductos de drenaje, el moco se estanca en forma unilateral o bilateral o completa, y entonces es una de las causas. La causa principal es una desviación del tabique. La segunda causa es una alergia. Las alergias a cuestiones del medio ambiente, que pueden ser pólenes, que pueden ser hongos, que pueden ser ácaros, que pueden ser alimentos, que pueden ser químicos, y estos de alguna manera por irritación se inflama la mucosa, se obstruyen los conductos nuevamente de drenaje y ya evitan que la salida del moco y bueno, la constipación y las molestias subsecuentes. Hay problemas infecciosos, hablábamos de un problema infeccioso agudo que se puede ir haciendo crónico. Y hay otras enfermedades, por ejemplo tumorales, que hay tumores benignos como pólipos, como quistes, que obstruyen también estos conductos de drenaje y van a ocasionar la sinusitis. Y también, afortunadamente, aunque son muy raros, también vemos problemas de cáncer en la nariz o cáncer en las vías respiratorias, que se asocia con mucha frecuencia, ya lo veíamos, a problemas de tabaquismo, básicamente, o también ocupacionales, gente que se dedica en fábricas o donde hay sustancias tóxicas. Yo estuve en la ciudad de León, Guanajuato, hace tiempo, y veíamos que en las cromadoras, en los lugares donde se exponían al cromo, ocasionaban problemas muy severos de las vías respiratorias, altas y también en los bronquios. Entonces, hay esa serie de causas. Nosotros tenemos que ir a resolver la causa, y el efecto, de alguna manera, la sinusitis se va a solucionar en automático. O sea, son los síntomas, pues, del padecimiento, ¿no? Así es. Y ustedes, obviamente, hay que tratarlo de raíz. Doctor, entonces, en la sinusitis, en cualquiera de las etapas en su evolución, ¿es curable? Así es. Afortunadamente, esta enfermedad tiene una curación muy alta, podríamos decir, no el 100%, porque en casos de cáncer ahí es otro problema. Pero sí podemos decir que un 95-98% de los casos de sinusitis se pueden solucionar, se solucionan. O sea, esto significa que no todos los sinusitis se curan, ¿verdad? Sí, hablábamos, por ejemplo, de los problemas de tipo alérgico. Son muy complicados, son complejos, porque pueden ser múltiples las sustancias del medio ambiente. Por ejemplo, bueno, el polvo, los pólenes, bueno, son donde quiera va a estar, necesitarían estar dentro de una burbuja, como el niño de la burbuja, para evitar estar en contacto. Entonces hay que desensibilizarlos, darle un tratamiento específico de alergias para que junto con cirugía o tratamiento médico podamos solucionarlo. ¿Y quiénes son los que estamos en mayor predisposición o más vulnerables a este tipo de padecimientos, doctor? ¿Hay alguna edad? No, definitivamente no hay edad. Esto se puede dar desde la primera infancia, desde ser lactantes o pequeños, hasta una persona de edad avanzada. Pueden ser víctimas tener problemas de sinusitis. De sinusitis, bueno, y obviamente los cuidados son los importantes aquí para no llegar. Es el extremo, vamos, es el tope de un padecimiento viral, ¿no? Sí, bueno, los problemas virales como los que estamos teniendo ahorita por los cambios de temperatura, bueno, pues como todos les damos, todos los médicos les decimos, van a evitar los cambios de temperatura, tener reposo, evitar tomar excesivamente helado. Los primeros 72 horas se resuelve normalmente un problema viral. Si las defensas no son las adecuadas, si no se ha cuidado uno, puede complicarse con un problema ya infeccioso, bacteriano,
y donde ya va a tener otros síntomas como fiebre, como otros síntomas de mayor problema, donde con tratamiento médico se sigue solucionando. Y esos no llegan a ser problemas, sino los problemas que se van haciendo crónicos y repetitivos. En pacientes, por ejemplo, diabéticos o en pacientes que tienen otros problemas de bajas defensas, como SIDA o pacientes que les han dado quimioterapia o radioterapia, hay que darles especial atención porque esos pacientes sí pueden complicarse, una meningitis, pueden dar problemas a oídos severos, a los ojos que habíamos comentado. Entonces a esos pacientes hay que darles una especial atención y un cuidado y tratamientos específicos más fuertes, ¿no? Doctor, y todos estos padecimientos virales, bueno, tienen que ver desde luego con nuestro sistema inmunológico, ¿no? Si usted está bien preparado, si usted está bien nutrido, si usted está pues siempre atento a este tipo de cambios, disminuimos todos esos riesgos, ¿no? Sí, definitivamente hemos hablado siempre de la prevención y de la medicina preventiva en este caso. Sabemos que a partir del mes de octubre vamos a iniciar, o ya noviembre, vamos a iniciar con cambios bruscos de temperatura. Bueno, está desde, mantener una alimentación adecuada, un descanso adecuado, ejercicio, la alimentación con abundantes frutas y verduras. Actualmente, ya tenemos la vacuna de la influenza o vacuna antigripal, que ya inclusive ya tiene incluida el H1N1 y que esto nos va a ayudar a prevenir, a tener mayores defensas para los casos, ¿no? Muy bien, doctor. Bueno, pues hay que también dentro de las distintas áreas, si usted tiene este tipo de molestias, esa gripe constante, ese dolor de cabeza, de ojos, de oído, etcétera, podría ser sinusitis, es como se mencionaba al principio en el avance. Y le invitamos para que usted revise este y otros padecimientos haciendo medicina oportuna. Ya escuchamos de este interesante tema de la sinusitis y el descuido. Es multifactorial, pero de entre tantos el descuido a una gripe, a este tipo de padecimientos tan comunes por la temporada. Hay que tener cuidado y acercarnos desde luego al médico especialista para que nos den el tratamiento adecuado. De esta manera, pues evitar esta complicación. Bien, pues vamos a invitarles para que se acerquen entonces al centro de diagnóstico, unidad de diagnóstico integral aquí en Colima, doctor, ubicado en Ocampo 71. Ocampo 71. Y también los invitamos en la Clínica Adame, que está por Aldama 126, frente a la Cruz Roja. Frente a la Cruz Roja. Y ahí también podemos atenderlo con mucho gusto, con otros compañeros que nos apoyan. Bien, aquí está el teléfono, el 01312, para usted que nos ve en la costa, 31-3-28-28. 31-3-28-28, el doctor Saúl Adame, director de la Unidad de Diagnóstico Integral aquí en Colima y por supuesto director médico de la Clínica Adame. Muchísimas gracias, doctor. Un saludo y feliz año. Muchas gracias. Bien, amigos, pues estamos llegando a la parte final. Yo le invito para que usted nos escriba, participe en este programa, enriquezca con sus comentarios, en fin, con sus críticas en este espacio a joelflores@susalud.tv y de esta manera usted puede hacernos llegar sus preguntas, comentarios, etcétera. Si le gustó el contenido de este programa, muchísimas gracias por recomendarnos. Iniciar el año nuevo con la experiencia y conocimientos adquiridos del año que termina debe ser la constante en todos los ámbitos de nuestra vida. En A Su Salud, nuestra misión es mantenerlo informado, actualizado y hacer conciencia médica en un tema tan relevante como es la salud. Y brindarle a usted y los suyos los avances en materia de investigación médica que realizan laboratorios reconocidos a nivel mundial, tratamientos de vanguardia, innovación en aparatología médica, para que usted pueda hacer medicina preventiva y correctiva, asesorado por los mejores médicos especialistas en el tema. Gracias por su preferencia, que para el equipo médico y técnico de A Su Salud es motivo de satisfacción y compromiso. Feliz año 2011. Les desea A Su Salud, el programa de los especialistas. Marcando la pauta. Centro de Diagnóstico Oftalmológico. Al cuidado de sus ojos desde 1985. Le ofrece para el mejor cuidado de su visión, tanto en enfermedades oculares como defectos de refracción. Consulta por especialista, exámenes oftalmológicos.